eso ya fue grave. Eso es Buenas noches, amigos. Bienvenidos a otro programa más de Aquí Entre Amigos. Raúl Quintanilla, Pepe Newman y su servidor. Bueno, primero hay que felicitar al PRD. Sí, maestro. Felicidades por su 25 Son aniversario. 25 años Bodas muy de bien plata. logrados. Muy importante para la democracia en México. Yo sí soy un creyente que tiene que haber democracia. Fundamental. Ahora, el programa, sin que se enojen los chuchos ni nadie por el estilo, que lo hacemos con mucho cariño. ¿Cuál es tu análisis de estos 25 años? Y luego quiero saber el tuyo. Y luego yo doy el mío. Mire, maestro, pensar en que podemos hablar de 25 años así rápidamente suena un poco arbitrario. Pero sí creo que el PRD en este país provocó el movimiento de una oposición que no había antes. Sí. O sea, el PRD, si recordamos, viene de un cisma en el PRI, donde Cuauhtémoc se separa, Porfirio Muñoz Ledo se separa, pero nace como una consecuencia y ya toma el lugar de la acción. Y yo recuerdo que verdaderamente el PRD se encontró y dio hasta grandes momentos de brillantez. La campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, el debate con el presidente Zedillo y Diego Fernández de Ceballos. Fue un debate de altura, con frases que todavía pueden ser recordadas. Algo sucedió, pero ese PRD marcó el proceso de la oposición. Algo que creo que fue doloroso para el PRD es saber que el primer gran cambio democrático llegó a través de la derecha. Sí, algo que ellos sentían que merecían por el cambio de tanta, subió, ¿verdad? Exactamente, sí. El cambio de tantos años de oposición, de tantos años de cambio, pero sí quiero decir que las figuras que encabezaron este movimiento, el PRD, eran figuras de alta determinancia. Un Cuauhtémoc Cárdenas en una plenitud de muchas cosas que se jugaron el todo por el todo, independientemente de las razones por las cuales dejaron el partido. También, ¿sí? Ifigenia, toda esta gran cantidad de personas. Sí, siento que en ese momento podemos hablar de que esa es una gran fortaleza, una izquierda que debe ser necesaria en cualquier movimiento democrático. Una izquierda madura que es fundamental para que haya contrastes de ideas. Hasta ahí me quedo porque creo que luego también tenemos que hablar en qué momento se convirtió esto en algo raro. ¿Sí? Que eso es lo que me gustaría decir un poco después. Bueno, están cumpliendo 25 años porque el PRD se crea luego de la elección del 88, no en la postulación de Cuauhtémoc. Si Cuauhtémoc se desprende del PRI, al igual que Ifigenia González Guevara, Porfirio Muñoz Ledo, antes de la postulación de Salinas, antes de la elección del 88. Y entonces se lanzan... crean su partido, ¿no? No, se lanzan y quien los acoge y les brinda la candidatura, el registro de la candidatura, es el PARM, que es interesante porque el PARM también era un partido, digamos, muy afiliado, muy cercano al PRI, de hecho siempre secundaba la candidatura del PRI. De tal manera que la partición del PRI, la salida de la corriente crítica llamada entonces, a esa se aunó el PPS y también el PARM, y luego el partido del ferrocarril, ustedes llamaban, tenía una sigla muy grande, empezaba con F, se le llamaba ferrocarril, Frente, y entonces constituyeron el Frente Cardenista para la elección del 88. El escándalo y la descalificación... Pero ahí estaba el PRD ya colocado. No, como partido. No, pero ya estaba pensado como en su cimiento. Sí, pero no como partido. No estaba pensado todavía. Era una coalición que avala la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Después del 88, ciertamente perdedores y quejosos de haber sido esquilmados del triunfo, entonces se plantea ese Frente Unido, qué hacer después de eso, cómo proseguir la lucha. Y entonces unos postulaban la idea de un asalto violento al poder, ¿no? Y los otros, y a la cabeza Cuauhtémoc, dijo, ¿por qué no? Lo que era una idea es, de la izquierda antigua también. ¿Por qué no configuramos todos los que fuimos juntos a la elección, hagamos nacer un partido, ¿no? Frente al cual estaba el PSUM, que era el partido de izquierda a la sazón, que no corrió junto con Cuauhtémoc para el 88. El Partido Socialista Unificado. El primer partido comunista registrado después de que estuvo, digamos, en la clandestinidad. Con nombres muy brillantes. Muy brillantes. Ahí estaba Campa, estaban muchas personas. De tal manera que el PRD sí surge en 89 como la gran suma de la izquierda, ¿no? La izquierda pesumista, que era a su vez suma de otros partidos de izquierda, más todos los que habían corrido detrás de Cuauhtémoc para el 88.
es la gran consolidación de la izquierda. En ese sentido, Yo creo. es un punto nodal. La izquierda logra configurar un frente común y crea un partido Fundamental. muy fuerte, Configuran el No, muy concepto de bien. oposición, Sí, maestro. muy fuerte, muy muy bien. rico, con grandes personalidades, con ¿Verdad? gran Pero, riqueza. pero fíjate, Un yo- Porfirio Muñoz Ledo arborescente, brillante, Sí. un Cuauhtémoc Cárdenas lógico, lúcido, Yo- un Eberto Castillo en plenitud. Yo lo que veo es algo, no complemento porque lo dijeron perfectamente bien. Crearon una marca, hablando como publicista, pésima. La crearon pensando en ellos, no en el público ni en sus posibles votantes. Tú no puedes decir, ay, miren, para jodernos al PRI, nosotros somos democráticos, entonces nosotros somos el partido de la revolución democrática en lugar de institucional. No puedes caer en un partido nuevo a nivel de mercadotecnia, poner una marca igual a la de otro partido. No ganas, no ganas. Porque el público en general, el votante indeciso, me es igual institucional, democrático, y cada día me voy a votar por un candidato más. Bueno, siguiente pregunta, y creo que fue su gran error mercadológico. ¿El color amarillo es El sol. afortunado? Sí, es, Sí, es un color. O sea, no, tiene no que re- ver con la Porque yo he luz. escuchado, de la luz la del luz y sol. la a lo plenitud. largo de los 25 años he escuchado incluso perredistas que piensan que el color amarillo no es muy afortunado. Por eso te preguntaba. Yo creo que sí, la sección amarilla ha sido muy afortunada, no, y se llama amarilla, y ellos dicen el sol sale para todos, sí, no. Hoy, en el 2014, el partido no es más importante que el electorado. El partido tiene su voto duro y el que gana una elección es el indeciso, no gana el partido. ¿Por qué? Porque el partido no ha correspondido a las ambiciones que el indeciso quisiera tener y por eso no se afilia. Porque no hay ninguna razón congruente por qué te tienes que afiliar. Ahora, el siguiente paso, después de lo que hablamos de alguna manera de pensar que tiene un grado de validez y de solidez, es yo creo que en qué momento empezaron las fracturas que llevó a todas las salidas de los seres que lo formaron, porque no fue un proceso de renovación paulatino y provocado por una consistencia de ideas, sino fue un problema de confrontación de intereses que hicieron que poco a poco fueran dejando la nave los que iban hacia adelante, y entonces empiezan, ahí sí yo ya no reconozco este PRD, donde empieza la sensación de ser muchos sectores en uno, Las tribus. muchas Las ideas que no tribus, sí. logran ponerse de acuerdo, muchas ideas que no logran un punto de comunicación, pero lo que es interesante es que yo creo que son tres cosas de este PRD que siento que es más cercano. Un PRD que muchos relacionamos o que muchas personas relacionan con la corrupción de a pie. Porque la corrupción, una cosa es la corrupción en las altas esferas y otra cosa es la corrupción de a pie, de ver a alguien poniendo ligas, alguien amarrando una bolsa de plástico, todo lo que sucedió, el señor del blackjack, que provocaba que la corrupción fuera más terrenal. Pero sin embargo, con todo y eso, el gran golpe político del PRD es el haber ganado la Ciudad de México. Eso lo Es deja con una No, solidez extrema. no, de lana. Pero eso no es solidez. Un Sí. partido que no esté en toda la Pero, República mi no es querido partido maestro, el nacional. PRD en la Ciudad de México aventura por un intento Bueno, de ideas vamos modernas. a ser perredistas, O sea, los chilangos, vamos a ser perredistas un chorro. Yo Sí. mínimo 3 sexenios más. Sí, claro. Mínimo, Pero ellos mínimo. intentan por las ideas modernas. O sea, buscan el matrimonio homosexual, La asamblea, este concepto del la aborto. asamblea, porque ningún gobernador perredista a nivel local, no importa de qué estado, se le ha ocurrido proponer algo. Los chilangos somos muy liberales y tenemos una asamblea que va de acuerdo a lo liberal. Ahora, ojo, 25 años, 2 candidatos, 4 elecciones. Eso es el Ojo, problema de ¿Dónde ese está? partido. ¿Dónde Yo creo está? Las ideas del caudillo Sí, sobre el concepto democrático. Sí, Yo exacto. concuerdo Perdón, contigo maestro, en que el surgimiento del PRD sin duda es una gran aportación a la vida política en México y duda. en México reciente. Tú preguntabas en dónde empezaron sus vicisitudes. Yo creo que hay 3 factores que se van trenzando a lo largo del tiempo. El primero, como ya dije, el PRD es la aglutinación de fuerzas muy diversas, ¿no? El propio PESUM que acaba aglutinando es a su vez la aglutinación de fuerzas previas. Después, la constitución del PRD es la suma de un chorro de grupos, de tal manera que en su origen están muchos grupos
que tarde o temprano sobreviven, y ahí está la pregunta, ¿por qué no se integraron? Y entonces se convierten en las tribus. Entonces, de origen es la suma de lo diverso. Entonces, lo de las tribus les viene de origen, primero. Segundo, la izquierda, por lo menos en nuestro país, ha tenido siempre esta tendencia al fraccionamiento, ¿no? Sistemáticamente se están fraccionando y dividiendo. Esa es la historia, sin entrar en especulaciones que lo expliquen, así ha sido la historia de la izquierda en nuestro país. Yo creo que un tercer factor que es importante es que una vez, gracias al impulso que ellos le dieron a la democratización, pues ellos empiezan a ocupar puestos de elección popular en todos los escenarios, ¿no? Destacadamente el Distrito Federal, destacadamente la Asamblea, destacadamente. Coincido contigo en su plantación nacional, tiene muchas lagunas y muchos huecos, pero el hecho es que empezaron a cosechar puestos públicos. Y eso significa participar del ejercicio del poder. El ejercicio del poder de suyo desgasta al que lo ocupa y desgasta al partido que los lleva. Entonces hay un natural desgaste. El desgaste de lo diverso va produciendo fraccionamiento. Y yo quisiera añadir un tercero, y es que quizá muchos de los candidatos que llevaron al poder no tenían la madurez personal y o de grupo para que el ejercicio del poder, pues no, ahora sí no los distorsionara y empezaran a aparecer intereses secundarios que llegaran a prevalecer. ¿Cuáles? Pues no solamente, digamos, representar una fuerza, sino ya el ejercicio del poder como tal, que tiende al deseo de perpetuarse, y el acceso a la nómina. Qué gran desgracia la mexicana de que cuando llegan una serie de personas al poder, quieren cambiar el poder y el poder termina cambiándolos a ellos. Creo que eso ha sido una constante. Lo que me pregunto es, y que veríamos de análisis por contraste, qué distintas ideas de aquella izquierda que empezó con el PRD, tratando de contribuir y de valorar un proceso y de lograr un proceso de cambio, que era su idea, con esta izquierda que siento que se opone absolutamente a todo por el hecho de que no es un momento político. Yo, o sea, el yo cálculo los político voy a interrumpir está porque atrás de nos queda todo. un minuto y tienes razón. ¿Cuál sería mi resumen? Ha sido en 90% la izquierda del no ha estado unida. Ahora con la separación de López Obrador y Morena, ¿Otra vez? se vuelven otro, sí, pero a lo mejor es la gran oportunidad del PRD de convertirse en un partido siglo XXI con Carlos Navarrete de presidente, que tienen otra visión, los chuchos, y que los que siguen siendo el no, que se vayan y que entre un partido que gobierne. Es muy extraño, pero es una izquierda que a veces huele a cierto conservadurismo. Sí, exacto. Porque no se quiere ningún Empezando cambio. con López Obrador. Sí, claro, porque no se quiere ningún cambio. Claro. López Obrador es un líder de izquierda conservador. Súper o sea, él no conservador. desea cambios. Él no apoyó todas estas leyes que manejaba la Asamblea. O sea, él estaba totalmente, si no en contra, o sea, tenía enormes diferencias. Pues. Yo creo contigo que finalmente la convocatoria de elecciones siempre es la oportunidad de que los partidos se consoliden, porque la situación obliga, ¿no?, a postular candidatos y eso plantea la necesidad de integrarse. Yo creo contigo que la próxima elección es otra oportunidad. ¿No?, para que el partido encuentre un discurso armónico. Yo te soy muy honesto. Encuentre una Yo le integración. veo mucho optimista, ya para despedirnos, con mucho optimismo, que los que no sean buenos perredistas que se vayan a Morena para ser muy buenos morenistas, pero que le den una oportunidad a la nueva generación del PRD a que trate de incorporarse a la institucionalidad del país, que es muy importante en la izquierda. Sí hay gente joven en el PRD con ideas lúcidas y que verdaderamente valdría mucho la pena. Y si los quieres, hay que dejarlos dormir porque ya nos vamos. Yo. Duérmanse con una sonrisa. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias. Y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Y felicidades a todo el PRD. Muchas gracias.